Mateo, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que lo que hizo Dios al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no le conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que se han hecho eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Sí ve que dice que el que sea capaz de recibirlo? Porque esta palabra no la puede recibir todo el mundo. Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender para esta prédica que Dios es santo. Santo quiere decir que no es un Dios como cualquier otro Dios, que hay solamente un Dios, que fue el que dio este mandamiento: no cometerás adulterio. Entonces, ¿el por qué dio esas leyes? ¿Por qué dijo no cometerás adulterio? ¿Por qué dijo no matarás? ¿Por qué dijo esto? Pero esa palabra se la dio fue a los judíos, no se la dio a todo el mundo, pero a nosotros nos ha servido. Y estábamos hablando inclusive con Vale, que ella que está estudiando derecho dice: es que el principio de todo el derecho en todas partes es la ley de Dios, porque son temas que para muchos es delito, pero para los judíos era pecado. Es un delito que se paga con la muerte. Pero hoy en día usted le dice de ese tipo de delitos a la ley de su país, y resulta que no es delito. Voy a decir algo, por ejemplo, no recuerdo si fue hasta 1900, bueno, yo no podría asegurar, creo que hasta el 935, y después me va a corregir de pronto, ¿vale? Cuando estudie más profundamente eso. En Colombia fue abolido el castigo penal por causa del adulterio. O sea, aquí era delito y tenía cárcel. Si encontraban a un hombre o una mujer en adulterio, podían demandarlo, y si tenía testigos, pagaba cárcel. Pero eso lo abolieron. ¿Y qué se volvió? Se volvió, fue más bien una infracción que permite la causa de divorcio. ¿Sí? Es causal de divorcio, pero no tiene pena privativa de la libertad. Como quien dice: haga lo que quiera, pero pues si a usted no le gustó, pues hágalo. Y si su esposa o su esposo lo vieron y cayó en adulterio, pues eso es una causal de divorcio en las leyes. Por eso fue que Moisés también le permitió a los judíos que por cualquier causa se pueda separar. Sí. Entonces el Señor le dijo: al principio no fue así, sino que ustedes son de un corazón muy duro. Entonces Moisés les permitió. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, comete adulterio. Y el que se casa con esa mujer repudiada, también comete adulterio. Entonces, ¿qué sería el adulterio? Adulterio, voy a leerlo como dice la ley, como dice los libros y los diccionarios. Dice: alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa añadiéndole algo que es ajeno o inapropiado. Eso sería adulterar. Ustedes han visto que adulteran la leche, adulteran el licor, adulteran las marcas. O sea, de un estado puro le añaden, o sea, alteran o eliminan la calidad y la pureza, añadiéndoles algo que es ajeno o inapropiado. Eso sería adulterar en la palabra adúltero. Entonces, en el hombre
¿por qué Dios le dijo, no cometerás adulterio? ¿Cierto que sí? Porque es que el hombre, si ustedes miran Génesis capítulo 1, por eso el Señor dijo, es que al principio, quiere decir en el estado puro, sin alterar, ¿cierto? Dios le dio el mandamiento al hombre. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18. Mire, vamos a, como es un poquito largo, vamos a tratar de tener paciencia. Vamos a leer desde el 1 cuando creó a los hombres. Mire, en el versículo 26, capítulo 1, versículo 26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó, ¿cierto? Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoreadlas en los peces del mar. Esta es la pareja inicial, y ahí no le está diciendo Dios que deja al hombre a su padre y a su madre y que se una a su mujer, sino que los bendijo y les dijo multiplíquense. ¿Por qué? Porque fueron la criatura del sexto día que no tenían espíritu. No tenía espíritu. Alma sí, espíritu no. En el capítulo 2, cuando Dios insufló aliento o hálito de vida, o el espíritu que le dio la eternidad al hombre, y ya Dios puede hablar con el hombre, porque Dios no habla con el animal, sino con el que es espiritual. Entonces en el capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo 15. ¿Sí? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. No, vamos a leer el 6, el 7, 2.7, para entender el proceso. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre. Mire, escuche, es muy importante entender esto. Una cosa es el animal, que solamente tenía vida y se multiplicaba y llenaba la tierra, y otro el espiritual, que en el capítulo 2, versículo 7, Dios sopló en su nariz, cogió a uno y a él le sopló y pudo, dice, insufló o tuvo un aliento de vida espiritual. Él ya vivía, ya se multiplicaba. La gente está tratando de buscar por qué Caín donde consiguió esposa y solamente estaba Caín, Abel y Adán. No, la tierra estaba llena de los hombres, y ese tipo de hombres no tenían espíritu, porque ellos no le sopló, sino que solamente Adán tomó a un hombre, dice ahí, y sopló en su nariz para que pudiera hablar con él y fuera un ser espiritual. Sí, espiritual. Los otros se puedan multiplicar y llenar, podían tener varias mujeres, yo no sé, llenar la tierra duraba 1000 años. Imagínate cuántas mujeres podían llegar a copular y multiplicarse y llenar la tierra. Cuando sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, entonces Jehová plantó un huerto y puso al hombre en el huerto, y dice en el capítulo 10, dice de que después que lo puso en el huerto y lo separó de todos, ¿cierto? Dice en el versículo 16, dice, 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ok, versículo 18, vamos a saltar. Eso ya lo saben ustedes, el mandamiento, ¿sí? Que puede comer de todo menos de uno. Cuando el hombre recibió, cuando ya Dios puede hablar con el hombre y darle un mandamiento, es porque el hombre ya es espiritual y tiene la capacidad de obedecer y de desobedecer un mandamiento de Dios, ¿sí? Si el hombre obedece, no muere, pero si desobedece, muere espiritualmente. El espíritu que le acaba de soplar es el espíritu con el cual se puede conectar o desconectar con él, ¿sí? Está unido con él a través del mandamiento. Dijo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Escuche, ¿cómo es posible que en el capítulo 1 dice que los hizo varón y hembra, y ahorita está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Entiende? No es bueno que el hombre espiritual esté solo, porque se puede unir a las mujeres que no tienen espíritu, y al tener relaciones con mujeres que no tienen el espíritu, su descendencia sería una descendencia que no puede tener la relación con Dios, y podría desaparecer, entre comillas, la raza espiritual, ¿sí?
O sea, los que tenían espíritu, los que pueden comprender a Dios. Por eso lo puso en el huerto y le dijo que quédese acá. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le va a hacer una ayuda idónea, o sea, otra mujer que sea espiritual, pero no la trajo de la multitud de mujeres que había, sino que de él sacó, de la costilla sacó a una, y ahora él dijo, ahora él es hueso de mi hueso, ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Es así o no es así? Vamos a leerlo. Entonces Jehová Dios, 19, Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia de ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Acuérdense que él está diciendo, no es bueno que él esté solo. Y puso que le pusiera nombre a los animales. Si usted se da cuenta que un pajarito amarillo nunca anda con un gavilán. Uy, ¿cómo estás de lindo? No tiene relaciones sino en la misma especie. La evolución es una mentira y es un engaño. Hay animalitos que son solamente para uno y para el otro, y usted ve pajaritos de la misma raza, de la misma especie, uno con uno. Los perros pueden tener dentro de las especies, pero aún dentro de las mismas especies hay trabas. Ni siquiera el caballo puede estar con una jirafa, ni un mico con un leopardo. No sale nada. ¿Me comprenden? Debe ser dentro de la misma especie. Entonces, si el hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que no tiene espíritu, no saldría nada. Debe tener relaciones con mujeres que tengan también espíritu, para que de ahí salgan seres espirituales. Por eso le dijo que no era bueno que estuviera solo, le iba a hacer ayuda idónea para él. Y Adán miró entre todos y dijo, no, aquí no encuentro una mujer espiritual para mí, que sea igual a mí, que entienda. No la hay. Entonces, ¿qué hizo Dios? No trajo una de las que estaban allá, sino que sacó, dice entonces, 21, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. No dijo a Adán, sino al hombre, ¿sí? Escuchen. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, no Eva, varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, estaban en el estado puro, de pureza espiritual. Ellos se conocían y conocían que eran espirituales, pero el hombre identifica que esa mujer ahora entiende lo que yo entiendo, entiende a Dios y entiende el mandamiento, mientras que las demás no. Por eso es que es tan difícil que una persona cristiana se case con uno que no es cristiano. Ese es un principio espiritual, porque dice que no se una en yugo desigual. ¿Por qué? Porque una persona que no es espiritual con una persona que es espiritual, de ahí no sale nada sino problemas y chicharrones y dolores de cabeza. Tiene usted que empujar a la persona que no es espiritual para que venga a la iglesia, para que no vaya a la iglesia, porque no entiende la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, esto no les he dado sino para los que puedan, lo que les he dado. Si pueden entender, está bien. Si no pueden entender, pues ¿qué hacemos? Por eso digo, pido el favor al Señor, déme mucha sabiduría para explicar esto, porque no es fácil. No es fácil. Pero si entendemos el estado inicial en el que Dios nos dijo cómo nos hizo, es que al principio no fue así. Al principio, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, porque el único que tiene suegro, que no tiene suegra, la famosa que no tiene suegra, que tiene suegra, es ella. Pero el que no tiene suegra es él. Todo el mundo, ay, chévere, será no tener suegra. Pues claro, porque uno no tiene papá y mamá. Yo amo a mi suegra, en verdad se lo digo, no es por nada. Ella me quiere mucho. Pero en las cosas espirituales son más enemigos que cualquiera. Ella es recalcitrantemente católica y mariana, y no me puede entender. Entonces nosotros en eso, agua y aceite. Pero la quiero. Yo me imagino que Adán dice, ay, siquiera me libró de tener que bregar con una suegra que no entiende. Esta sí me entiende. Espiritualmente sí. ¿Por qué? Porque ella no depende de la mamá y de un papá, porque la sacó fue de él. De él salió, era uno, y ahorita son dos que comparten el espíritu. Malaquías 2:16. Lean, Malaquías 2:16. Malaquías. Antes de Mateo. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué hizo Dios eso y no escogió otra mujer
dentro de las que había, y debió coger, no, pues soplemos también a una mujer, y que las dos sean espirituales. Este es el principio para entender por qué dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Estamos? 2, 15, perdón, Malaquías 2:15. No hizo él uno, o sea, al hombre, no hizo él. Espérate que no ha terminado. Antes de Mateo. Todos, y no. Espere, usted dice, espere, yo entiendo. Antes de Mateo, Malaquías capítulo 2. Ya, versículo 15. Vamos a confirmar que lo que le digo es lo que está diciendo. Que había uno que no eran espirituales, había uno que sí era espiritual. ¿Qué estaba buscando Dios con sacar solamente un hombre y de él sacar una? Sí, y Dios tiene todo el poder de hacer millones de hombres espirituales, hizo millones de ángeles que son espíritu. ¿Por qué a los hombres no los hacía de una vez a todos espirituales? ¿Por qué de uno? ¿Y por qué sacaba la costilla? Aquí dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, una descendencia ¿para quién? Para Jesús. ¿Usted cree que Jesús nacería en una bestia? No, tiene que nacer una mujer espiritual. Una persona que entienda que ella va a ser la que da a luz el Hijo de Dios. Si no, ¿cómo podría nacer en un...? No, pues es que Dios es más inteligente que nosotros. Nosotros apenas estamos descubriendo estas cosas que fueron hechas al principio. Y por eso es que nosotros no entendemos la palabra adulterio, fornicación, y por qué Dios se fija tanto en la inmoralidad. Por eso el primer tema hoy es hablar un poquito acerca de la inmoralidad, del matrimonio, hablando de la carne. En el próximo ya hablaremos de la ley, y en el tercero hablaremos de la iglesia, del cristiano, el que ya tiene espíritu. Y también saber qué es pecado y qué es adulterio espiritual. Y en el próximo vamos a ver la liberación de la ley de Moisés. ¿Sí? Por ahora es básico entender esto, porque si no vamos a entender qué es el adulterio. ¿Por qué? Porque este dice, guardaos pues en vuestro ¿qué? Espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de su juventud. Desleal o infiel es lo mismo. Desleal o infiel, que nosotros es que hoy en día estamos viviendo una sociedad que hablar de ser fiel es como muy difícil. Todo el mundo quiere ser fiel, quiere conseguir una esposa fiel, un esposo fiel. Los hombres quieren conseguir una mujer pura, que nunca haya tenido relaciones. Y entonces la mujer dice, no, yo no he tenido solamente uno. Y ya uno después de que si Proverbios dice que hay cosas, hay rastros que no se ven. La huella que pasa el barco por el mar, pasa y no se sabe. El hombre que pasa, el hombre no se sabe. Es decir, hay muchas cosas que uno no sabe ni puede confirmar ni nos interesa por ahora. Escúcheme lo que le voy a decir. No estamos hablando ni queriendo juzgar ni salga con peso por entender que antes de casarse tuvo relaciones sexuales o que las ha tenido después de casarse. A todo eso vamos a querer llegar, pero lo importante es que después de estas predicaciones usted tenga paz y pueda también tomar una decisión. Los que son libres y solteros puedan tomar una decisión: ¿me caso o no me caso? Los que están casados: ¿me separo, no me separo? ¿Es esto? Y los que somos cristianos: ¿voy a adulterar? Uy, esto es adulterio, esto es pecado. ¿Me comprende? Por eso es tan importante entender la raíz, porque él dijo que en el principio no fue así. El principio fue: hagamos a un hombre y de ahí saquemos a una mujer para buscar la descendencia para Jesús. O sea que todo fue hecho por medio de él y para él. La pareja fue creada y la sacó de la multitud, sacó solamente uno. Ustedes han visto los reinados de belleza que todo el mundo saca solamente y eligen a una. ¿Será que Dios no puede elegir a uno para poder insuflar en el espíritu y a partir de él sacar una mujer para buscar la descendencia por la cual vendría el heredero de él? Porque está buscando es para su hijo, porque todo fue creado para Jesús. Nosotros fuimos creados por él y para él. Y la primera equivocación que el hombre tiene y que no entiende a Dios es que Dios no nos hizo para que sí, también disfrutemos del mundo, pero no fue exactamente que Dios envió a Jesucristo al mundo para salvar al hombre. Sí, el hombre puede tener ese provecho, pero lo más importante es que él es el heredero de Dios, el Hijo de Dios, el que toma el reino en el cielo y en la tierra. Y para que él tome su reino, para que él se haga hombre, entonces necesita una mujer para que él pueda tomar la forma de hombre y entrar en un sitio, porque Dios ni los cielos de los cielos lo pueden contener.
Entonces lo que tiene que hacer, rebajarse. El hijo quiere rebajarse y tomar su reino humildemente. Entonces Dios, pensando en esto, se rebajó y, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo para hacerse obediente al Padre hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Ese es el principio para el cual Jesús se hizo hombre. Pero para hacerse hombre necesita a la mujer y al hombre espiritual. Por eso los apartó de todos, porque Dios estaba buscando una descendencia por el cual él rebajarse, hacerse hombre, ser obediente, manifestar su obediencia hasta la muerte y luego entrar en su reino. Por eso, cuando él se manifestó antes de morir, dijo que el reino de los cielos está cerca. Pero cuando resucitó, dijo: vayan y prediquen que todo poder y todo señorío me has dado en el cielo y en la tierra. O sea que la primera parte se cumplió, porque los hombres que permitieron la venida o el nacimiento de Jesús, Dios les dio bendición. Pero ¿cómo hacíamos todos para entender por qué familia o en qué mujer iban a nacer? Entonces Dios escogió a este hombre y a esta mujer, y luego de ahí, cuando vio que se comenzaron a multiplicar y los hijos de los hombres deseaban a las mujeres que no tenían espíritu, en el capítulo 6, entonces dijo: no, la carne se corrompió. Entonces hombres con espíritu, con mujeres sin espíritu se estaban multiplicando. Entonces se llenó la maldad. Eso es la maldad. La maldad no fue solamente la corrupción de las pasiones de la carne. La maldad es que el plan de Dios para que su hijo naciera por el vientre de una mujer que fuera espiritual, después de haber nacido de la descendencia de hombre y mujeres espirituales, por ahí viniera el Hijo de Dios, para que lo reconocieran, para que reconocieran: tú eres mi creador, tú eres mi Dios. ¿Es así o no es así? Es que nosotros eso es nuestra fe ahora. Entender que el Verbo se hizo carne, nació a partir de una mujer virgen, que Jesús no tiene mamá, sino sí mamá, digámoslo así, madre, en la cual fue concebido él, pero que el embrión de Jesucristo fue puesto en el vientre de una mujer virgen llamada María. Para que a nosotros nos quepa la menor duda que él es hijo de Dios, que su carne y su sangre no tienen nada que ver con este mundo. Es decir, que Dios sí tenía un plan de que su hijo tome su reino, crea al hombre, crea a la mujer. Les dije: multiplíquense, llenen la tierra, saca uno, le pone espíritu, no hay más espirituales, no es bueno que esté solo, vamos a soplar aliento de vida en otra mujer. No, saquémoslo de él y vamos a comenzar a buscar por dónde venga mi hijo a tomar su reino. Hasta ahí está bien. Estoy resumiendo lo que acabo de decir. Por eso Dios no quiere que sean desleales con la mujer de su juventud, porque está buscando una descendencia. Por eso a los judíos no se les permitía tomar relaciones sexuales con mujeres que fueran de otro. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la ley, porque ellos están contaminados de muchas cosas de este mundo. Por eso, mire, Levíticos capítulo 20, mire Dios cómo está buscando la moralidad. Después de haber dado el mandamiento de que no cometerás adulterio, ¿sí? ¿A quién le dio la ley Dios? A los 10 mandamientos, ¿a quién se los dio? ¿Se los dio a Adán? ¿Se los dio a Noé? ¿A Abraham? ¿A Noé? ¿A Moisés? A Moisés. A Moisés. Se la dio 400 años después de haber estado en el desierto. Cuando Dios va a sacar a ese pueblo de Israel, y lo saca, porque es el pueblo que tiene una promesa, que Dios le dijo a Abraham que reyes saldrán de ti, y de ahí vendría el rey. Entonces Abraham dice: uy, de mí van a ser el rey. Entonces, ¿cómo hago para saber que ese hijo sí va a ser hijo del rey? Fácil, lo van a hacer a través de una mujer que no tiene ni siquiera deseos ya de la carne. Un par de cuchitos que ya ni siquiera pueden tener deseos ni pasiones de la carne. Eso es para que nosotros entendiéramos que Jesús no nació por los deseos de la carne, ni por los deseos, sino por el deseo de Dios. Y que si nosotros vamos a nacer de nuevo, va a ser no por los deseos de la carne, sino por el deseo de Dios. Por eso Abraham y Sara eran un par de cuchitos que ya no tenían fuerza, y que Dios dijo: ahora sí van a nacer según la promesa, por una promesa. Desde Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios le prometió al hombre que enviaría un Salvador. Dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea que Dios prometió a la mujer que enviaría un Salvador, pero ese Salvador vendría por el vientre de una mujer virgen. ¡Qué bien! Entonces está buscando una mujer virgen por el cual pueda nacer el Hijo de Dios, no el hijo de un hombre. Y eso es según una promesa, y la promesa la vimos reflejada en Adán. Y de ahí salió un pueblo, y se llenó el pueblo, y se llenó de judíos. Esta vaina era más lleno que venezolanos. Aquí, lleno, se llenó los judíos por todas partes, se llenaron por todas partes.
Y ellos veían judíos hasta, entonces ¿qué hicieron en Egipto? Comenzaron a matar, y de ahí dijo, no, los voy a sacar ya, y sacó Moisés los liberó, y los llevó al desierto, y en el desierto Dios les dio los 10 mandamientos. Cuando estaban con los 10 mandamientos les dijo, no adulterarás. ¡Ay! ¿Qué? No, eso sí es. Y no solamente eso. Entonces Levíticos capítulo 10, capítulo 20 les dije. Espérate un momentico, ¿dónde voy? Capítulo 20. Versículo, vamos a leer desde el 9, porque ya dimos esta prédica. Desde el 9. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre se sobre muerte. ¿Cuál era el pecado? Hoy ni siquiera cárcel hay. Hoy, si acaso cuando son de tercera edad, pero si le dice algo al papá o a la mamá, de hecho uno tiene que demostrar que en verdad está yendo contra los padres. Eso es tenaz, o sea, los hijos tratan mal a los padres. Aquí es solamente uno y lo mataban, y eso es una ley para los judíos. Los demás de pronto no lo mataban, los que no eran judíos, no sé. Estas leyes no eran para todo el mundo, para los judíos. Sigue. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Sí? Cualquiera que yaciera con mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, a ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer de la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si la mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, la mujer y el animal matarán, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su madre o hija de su madre, y la viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriese su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre el pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, su intimidad llevará. Cualquiera que durmiere con mujer del hermano de su padre, la desnudez de su hermano, de su padre descubrió, su pecado llevará y morirán ellos. El que tomare la mujer de su hermano cometiera inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió los hijos. En fin, ¿sí ve que son muchas cosas de inmoralidad? Entonces Dios, ¿por qué está pensando eso? Porque ellos venían llenos de toda la perversión que encontraban en Egipto. Y Dios va a comenzar a transformar la forma de vivir de ellos para que sean un pueblo santo, diferente, distinto. Claro, para ellos era difícil, estaban acostumbrados a estar con la prima, con la tía, con la hermana, y dijo, no, aquí nada de eso. ¿Por qué? Porque estoy buscando una descendencia para Dios. ¿Sí? O sea, tenía inclusive para tener relaciones, tenía que ser con su esposa. Y dijo, entonces Moisés les dijo, le preguntaron, pero entonces ¿por qué Moisés le permitió dar causa de divorcio? Porque a mí me están preguntando, a Jesús le están preguntando, ¿es posible repudiar a su mujer, o sea, a su esposa, por cualquier causa? El Señor les dijo, no. ¿Por qué? Porque en el principio no fue así. ¿Y por qué Moisés nos permitió? Porque ustedes son de un corazón muy duro. Si ustedes no tuvieran corazón duro, ustedes podrían permitir muchas cosas. Yo digo, salvo por causa de fornicación, si fuera fornicación, sí puede separarse, pero si no es fornicación, no se separe. ¿Qué es fornicación entonces? Fornicación es que cuando el hombre se desposa con la mujer, no vaya a pasar lo que le pasó a María, que resultó embarazada. Ella no había adulterado, estaba de pronto, por lo que no se había casado, estaban solamente para casarse. Pero la fornicación es que llegó la niña al matrimonio y resulta que ya había tenido relaciones, y entonces el papá va a reclamar, no, ¿cómo así? Usted me dijo que era virgen. Entonces por esa causa sí podía devolverla y separarse, porque encontró que había ella fornicado. ¿Cómo iba a ser adúltera si no se había casado? Era fornicación, ¿me comprende? Entonces el hombre la devolvía y había una penalidad, porque la niña con la que se había casado le dijo que era virgen, pero la engañó. Eso es en los tiempos de antes, ¿no? Hoy en día
No pasa nada. Todo el mundo dice, uy, usted no ha tenido relaciones sexuales. Uy, no, ¿usted qué le pasa? ¿En qué mundo vive? Mentira, mentira, no, mentira. La mujer y el hombre pueden durar, y las mujeres pueden durar sin la relación sexual. ¿Por qué? Porque el estado de pureza permite que la mujer no tenga un deseo hasta cuando no tiene la primera relación. Si tiene la primera relación, ya de ahí en adelante le pasa lo mismo que al hombre. Podría ser una locomotora común, o sea, ahí no para, podría no parar. Entonces es mejor que la primera relación la tenga con el que va a ser su esposo, porque si de ahí en adelante, pues obviamente es un deseo porque trae los hijos y porque ahí se puede multiplicar la raza, porque si no fuera rico entonces no tendrían hijos. Ay, no, qué pereza. Pero no, es que es normal. Entonces el hombre ya no sabe, no es que fue solamente una vez, no es que no fue sino una vez, o pueden haber sido 1000 veces. Usted no es virgen. Esa era la fornicación y la podía devolver. Entonces dijo, sí, por la dureza del corazón Moisés les permitió, pero porque ustedes son duros, porque ustedes no la soportan, porque como, ay no, yo estaba pensando en una mujer que fuera así, entonces sacaba una excusa y como se peleaban, entonces Moisés, ay, ¿sabe qué? Sepárese. Pobre Moisés, él no aguantaba todo ese montón de problemas de lo que venía de Egipto. Imagínate, tenían relaciones con la tía, con la mamá, con la hermana. Ahorita pues era la esposa, decía, ay, ¿sabe qué? Sepárese. Friegue. Pero en el principio no fue así, porque había un estado de pureza, que el hombre y la mujer estaban en el huerto del Edén, y Dios no le dio el mandamiento a ellos dos que tuvieran relaciones sexuales, sino que cuidaran el huerto. ¿Por qué? Porque Jesús había podido nacer en esa mujer que estaba en el huerto. Pero como el hombre y la mujer pecaron, entonces Dios dijo, no, entonces hagamos una cosa, salvemos al hombre espiritual. Si cuando Él venga, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si ellos dos guardan ese pensamiento que por medio de ella vendrá la simiente que los salvará, podrían esperar. Pero sabe que no va a salir por la simiente de una mujer que no tenga espíritu, es por una mujer. Por eso cuando Jesús está muriendo, está en la cruz, dice, mujer, he ahí a tu hijo. O sea, yo soy la simiente, yo estoy hiriendo la cabeza. Sí, ahí en un momento le está diciendo, mujer, he ahí a tu hijo. Entonces no le dijo mamá, ni le dijo María, le dijo mujer, porque a la mujer dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces ya nació la simiente de Dios, el Hijo de Dios, y la simiente del diablo quiere hacer esas cosas, quiere seguir siendo propietaria de la humanidad. Pero Dios va a deshacer esa obra del diablo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Para qué dio el mandamiento de no unirse? Primero, escuche, para que naciera el Hijo de Dios. ¿Está claro? El hombre y la mujer fueron creados en un estado de inocencia para que, siendo espirituales, permitieran la llegada del heredero de Dios. Entonces se necesitaban seres espirituales. Como los seres espirituales murieron, se corrompió y el hombre ya no puede vivir por su espíritu, sino por los apetitos de la carne. Y eso es una cosa incontrolable. Y si no, usted comienza a hacer dieta, a ver si ahí mismo el estómago le dice una cosa y su mente dice otra. Entonces los hombres comienzan a mirar a las mujeres y las mujeres a los hombres. Y entonces, si se dejan dominar del pecado o el deseo de la carne, llegan a cometer vileza, adulterio, fornicaciones y una cantidad de cosas que, aunque la mente dice una cosa, mi carne dice otra. Porque el espíritu murió. Porque el espíritu, cuando Dios dijo que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás, quiere decir, tú y yo no tendremos nada, que nos separaremos y tú morirás por falta. Yo soy la fuente de la vida. Y si tú te separas de mí, morirás. Eso le pasa a todo cristiano que se separa del Señor. La gente que deja escuchar la palabra, la gente que deja oír la voz de Dios, la gente que deja leer la Biblia, la gente que deja de orar, esa es tercera prédica. Y es complemento de la prédica pasada. No matarás, pero es que la gente se suicida. ¿La gente se suicida o no se suicida? Sí. Claro, dejan de oír la palabra. Es como tirarse de un puente. Hay dos cosas que quiero que ustedes entiendan. Uno es la vida de la carne, que usted siente temor de pronto de morir porque no sabe si lo atropella un carro, si muere quemado. Si dice, ¿de qué forma le gustaría morir? Ay, no, pues de un infartico. ¿No le gustaría morir quemado? ¿Asfixiado? ¿Ahogado? Ay, no, o sea, un sufrimiento, no, ¿qué tal quemado? Un infartico. Pues que queda como en el sueño. Pues sí, para nosotros los cristianos va a ser así, así se ha quemado. Así se lo está tragando un león. Usted dormirá, no morirá. Pero ese dolor que usted tiene temor es el dolor de la muerte de su espíritu, que va a ser lanzado al infierno. Es solamente una parábola. El miedo que tenemos que tener verdaderamente no es la forma como muere la carne, sino la forma como mi espíritu va a morir. Que si tiene vida va al cielo, y si no tiene vida, pues va para el infierno y de allá no puede salir. Entonces Dios
Dios con su extremada misericordia dice: no mate su espíritu, ni mate a otro, ámense los unos a los otros. Entonces, primero comience, si usted honra a padre y madre, entonces va a entender cómo me honra a mí. Si usted no mata, entonces va a entender que usted puede matar a personas, que fue la enseñanza la vez pasada, que con la ley puede matar gente espiritualmente. Hay pastores que matan con la ley. Por eso hoy es solamente primera capa. La próxima vez voy a enseñar acerca de la ley, para que usted no tenga miedo, sea libre de la ley en cuanto al adulterio de la carne. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes, como yo y como muchas personas, pues antes de casarse ya tuvieron relaciones sexuales o han adulterado. Entonces, ay, entonces me muero, entonces me voy para el infierno. No, buenas noticias. Para eso es el Evangelio. El Evangelio es algo que corta con el pasado y comienza una vida nueva desde el bautismo. Usted se bautiza y eso es como si fuera borrón y cuenta nueva. Ya Dios coge sus pecados y todos los bota al fondo. Usted pudo haber matado a un cura, usted pudo haber adulterado, fornicado, todo lo que usted quiera. Eso quedó condenado a la carne y Cristo llevó todos los pecados en la carne. Gracias al Señor. Pero una vez se une usted al Señor, usted comienza a vivir una nueva vida. ¿Por qué? Porque ya Jesús nació. Porque el fin del mundo ya comenzó. ¿Usted sabía que ya comenzó el fin del mundo? La gente, ay, el mundo se va a acabar. No. Apenas comenzó. Porque la finalidad para la cual fue creada el cielo y la tierra y los hombres ya se cumplió. Jesús ya vino, ya nació, ya murió y ya tomó su reino. O sea, ya se está acabando. Estamos en la época de la gracia, como que, oiga, vamos a quemar esta casa. Y usted, ay, no, ¿qué van a quemar la casa? ¿No es lo que le pasó a Sodoma y Gomorra? Ay, llegaron los ángeles, caminen que vamos a quemar todo. Ay, los novios de las hijas de Lot. Vámonos ustedes, corran, porque va a caer fuego del cielo. Hasta la mujer se puso a voltear a mirar atrás y se volvió estatua. Ya uno no puede mirar para atrás. El que recibió la gracia, corra por su espíritu. Yo no estoy diciendo que corra a trabajar y a hacer plata. No digo que usted corra y vaya a ser el mejor profesional. No, aquí no se predica. Aquí eso es carreta. Aquí le estoy diciendo: corra por su espíritu. Usted puede matar su espíritu o matar el espíritu de otro. O le da vida a otro y ayuda a otro que está entrando al cielo y usted no se lo impida. Ayúdalo para que entre al reino de los cielos. Pero si ya tiene posibilidad y eso para entrar al reino de los cielos, pues no lo mate. Y una de las formas que acusan a la iglesia es este mandamiento. Qué cosa tan terrible que los santos, los pastores tienen esto como un cuchillo que se la pasa cortando a toda la gente en la iglesia. Usted cometió fornicación y se me sienta allá. Hoy Santa Cena. Bueno, muéstrame los fornicarios allá y los adúlteros allá y los santos acá. Y no les dan Santa Cena, no los bautizan. Que porque están viviendo, que porque se casaron sin habiendo tenido relaciones. No entienden. Escuchen, una vez usted recibe la gracia y es perdonado por la sangre de Cristo, el Hijo de Dios que murió en la cruz por usted. Después de que usted reciba la vida, diga: ni la muerte, ni la vida, ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora sí está entendiendo qué es el matrimonio. Que cuando usted se une a una persona en ese estado que Dios ahorita lo encuentra puro porque ya lo perdonó, la sangre de Jesucristo que es pura entra a su espíritu. Esa es la sangre pura que usted no tenía, la pureza que usted no tenía ya está en usted. Entonces ya Dios encuentra a alguien puro en la iglesia, que ya no es demonio, ya no es inmundo. Los que no tienen sangre están inmundos, los que tienen sangre de Jesucristo han sido purificados. Ahorita vamos a tomar Santa Cena es para recordar eso. Usted toma Santa Cena para decir, cuando toma la copa, dice: ay Señor, gracias por tu sangre que me hizo puro, me hizo limpio, tengo un pacto con Dios. Él dijo: si usted bebe mi sangre, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque usted entró en un pacto que Dios dice: si usted cree que Él pagó, entonces usted ya no debe nada. ¿Jesucristo pagó por usted? Bueno, para los que no, hoy están invitados para que acepten la sangre de Jesucristo como el precio que se pagó por su espíritu. Pero una vez usted crea que Jesucristo murió por usted y que Él lo compró con su sangre, ahora diga: a usted le pertenece a Él, ya no le pertenece a este mundo. Entonces uno va donde el pastor, ¿me caso? No, su merced, yo no la puedo casar a usted. Ay, no, pero es que usted está bajo la ley, ¿usted por qué no me casa? No, yo no la conozco a usted, ¿cómo va a casar con un hombre? Mire, usted, aquí a la iglesia católica hay mucha gente que no entiende qué es el concepto de matrimonio. Para mí es una responsabilidad muy grande, porque yo sé lo que es unir a Cristo, lo que es unir una pareja. Si usted me dice a mi pastor, yo me quiero casar, yo tendría que primero tener unas sesiones, entender quiénes son ustedes, si nacieron de nuevo, porque todo esto es un principio para poderse casar. Porque es que hay gente que se casa y después de que se casa se arrepiente. Es como hay gente que se bautiza y después de bautizarse dejan al Señor y lo abandonan. Es lo mismo, cometen adulterio.
espiritual, fornican espiritualmente. Entonces, para no cometer esos pecados, yo le digo, no, un momentico. Digamos que en cuanto a que usted se case, pues chévere, una pareja que sea reconocida por la comunidad, que nosotros podamos entender que verdaderamente usted dejará al hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos van a ser una sola carne, pero que lo que si Dios va a unir, no lo separa usted ni nadie, ¿sí? Pero si alguien los quiere separar a ustedes, no es Dios, sino su concupiscencia y su deseo. ¿Por qué? Por eso digo que esto no lo puede recibir todo el mundo. Una vez usted venga a casarse, vamos a hablar primer plano de casarse, hombre y mujer, que ya tienen espíritu, que ya tienen fe, entonces está diciendo, oiga, pero pastor, yo me quiero casar. ¿En verdad? Sí, entonces yo digo, ¿cómo es tu nombre? Sí, Leonardo. Y bueno, pero se van a casar un día. Carla, Gaby, ¿algún día se piensa casar? ¿Sí? ¿Quién más es soltero? Juliana, Daniela, vale. Y traen a su novio, su novia. Pastor, me quiero casar. ¿Con este incrédulo? Yo le diría al creyente, ¿me entiende? Al creyente, ¿con este incrédulo? Pero usted va a ser un problema para usted. ¿Por qué? Porque él no entiende su lenguaje. Él no va a entender que el adulterio tiene un problema. Los incrédulos tienen un problema en adulterio porque Dios dijo que no adulterarás. Y como esa ley no la puede cumplir espiritual, la comienza a cumplir con la carne. ¿Qué es la carne? Que las personas que les comienza a ir mal dicen, ay, ¿será que Dios me está castigando? No, Señor, usted salga al sol sin camisa y verá que se quema. ¿Sí o no? Sí. Es que Dios dio la palabra y se cumple. Es que Dios no lo está castigando. Es que usted le dice a los hijos, vayan a la piscina, échese protector. Se echó protector, ay, no, se me olvidó por la noche, ay, pero le dije que se echara. No es que ¿acaso el sol castigó? ¿La mamá castigó? No, es la justa retribución por su pecado de la concupiscencia de la carne. Si usted adulteró, Dios no lo está castigando, está recibiendo justa retribución en cualquier pecado, matar. Por eso Romanos lo leímos la vez pasada. Tribulación y angustia sobre todo ser un malo, el que hace lo malo. Primeramente el judío, porque tiene la ley, pero también el griego. ¿Por qué? Porque es una ley que se cumple. Ay, pero yo estoy en adulterio. Yo aquí no hago excepción de personas. Aquí puede tomar santa cena la que sea. Pero yo sé que si usted está viviendo en concubinato, en adulterio, en fornicación, está robando, yo no los condeno. Yo no digo que no tomen santa cena. Ustedes se pueden salvar, pero van a tener problemas aquí, en la carne. Comienzan a ir mal los negocios, comienzan a ir mal las cosas, comienzan a ir todo mal. Ay, el Señor me está castigando. Acuérdense cuando salgan al sol, échese crema. O sea, cumpla el mandamiento. No fornique, no adultere, y verá que las cosas comienzan a mejorar. No de los judíos, no adulteraban, no fornicaban, no hacían nada. Y tenían mucha plata. Les iba muy bien. Pero una cosa no tenían: vida eterna. No son hijos de Dios. Pero ¿no sería mejor tener vida eterna y buena vida en este mundo? Ahora entiende por qué no adultera. Porque en el estado original Dios le da más bendición, porque la palabra de Dios se va a cumplir, porque el Señor dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, porque todo se tiene que cumplir. Entonces la gente que dice, ay, no, yo soy libre de la ley, bueno, vaya, fornique, adulterio, lo que sea, sí. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo. ¿Está interesante el tema? Vamos a hablar para los que no se van a casar, para los que se van a casar aquí. Dice, primera parte, ¿ya está en Primera de Corintios? Cójanse, que vamos por la montaña rusa. Bueno, primera, escuchen, solteros, casadas, viudas y divorciadas. Todos, viudos, viudas, solteros, solteras, todo el mundo. Escuchen la palabra, que es la palabra de Señor. No, menos mal que ay, Señor, gracias porque esto quedó escrito. No, es que el pastor está diciendo allá. Capítulo 7 de Primera de Corintios, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Se acuerda que le preguntaron? Ah, entonces sería bueno no tocar mujer. Sí, escuche, es que el Señor dijo. Dice, pero a causa de las fornicaciones. ¿Qué quiere decir las fornicaciones? Un hombre que de pronto tiene que irse por una prostituta, una mujer que está con un novio, es relaciones sexuales antes de casarse, o que se casan o que tienen relaciones sexuales no con una mujer casada, sino con una prostituta. Entonces, para que el hombre que está casado o la mujer que está casada no fornique, o sea, ay, no, pero es que él no está casado. No, pero está fornicando usted. Él está fornicando y usted está adulterando. ¿Comprende?
Bien, para que no haya fornicación en esa pareja, acuérdese que esto es consejo para cristianos, ¿no? El otro no entiende. Tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Escuchen los casados, las solteras y los solteros. ¿Verdad que me meto en eso de cumplir eso? Mejor me meto. Y las que están, bueno, ¿sí? ¿Entiende? Y la que se enviudó y se quiere casar, espere, dice 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de modo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntarnos uno en el otro. Dice juntaros en uno. ¿Por qué? Porque cuando se casaron dijeron, ya no vamos a hacer dos, vamos a hacer uno. ¿Entiende que cuando uno se casa va a ser uno? Como Adán y Eva en el estado puro, salió el hombre era puro y de ahí sacó a la mujer y luego dijo, ahora los dos se unen y son una sola carne. Cada vez que se tienen la relación son uno, espiritualmente y carnalmente. Eso es un misterio muy grande. Ahorita vamos a terminar hablando de eso. Dice, mas esto digo por vida de concesión, no por mandamiento. O sea, esta concesión es como Moisés, como acuérdese, como que los dos no es que está diciendo, él está diciendo por concesión, no por mandamiento. No es que Pablo mande, no es que yo mande, sino que le conceda. O sea, déjelo respirar, que está en oración, oiga, ¿sí? O ella está, sí, pero cuando ya termine su oración y todo, ay, no, es que yo que ya no quiero tener relaciones sexuales porque mi Señor, no. Eso es solamente un tiempo. Después tiene que juntarse porque usted no es dueño de su cuerpo. Mujer, ¿usted es dueña de su cuerpo? Sí, cuando era soltera. Por eso tenía que guardarse, o el hombre guardarse. Pero ya una vez se casa, le está diciendo, ahora somos uno. Yo no soy dueño de mi cuerpo, tú eres el dueño de mi cuerpo. Y ella también le dice, tú eres dueña de mi cuerpo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque usted cuida lo que es dueño o no es dueño. Si usted es dueño de su carro, ¿no lo cuida? Y entonces si es dueño de su mujer, ¿no la cuidaría? Es que Dios es más inteligente que nosotros. Pero es que nosotros no queremos cuidar a la mujer. El carro sí, pero la mujer o el esposo no. Entonces eso es difícil. Es difícil cuando quiere que me cuiden, pero yo no quiero cuidar mi matrimonio. Por eso es importante tener su propio carro, no desear el otro carro. Bueno, es otro mandamiento, no más adelante lo mueve. Bueno, ¿dónde vamos? Dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Eso dijo el Señor, porque hay unos eunucos que nacieron eunucos, y hay otros que se hacen eunucos, y hay otros que llegan a ser eunucos. Entonces, Pablo es una persona, eunuco quiere decir que no tiene relaciones sexuales, que se contienen, no le interesan, porque él tiene un interés mucho más grande, y eso lo viene explicando. Que fuesen como yo, que cada uno, dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. A mí me dicen, me caso y dice, mejor que ese soltero. Otros dicen, ay, no. Pero si no tiene el don de continencia, pues cásese. Mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué quiere decir quemando? ¿En el infierno? Hoy la prédica va a ser un poquito larga. Es mejor casarse que estar ardiendo de pasión. Esa pasión que tiene y ese arde que se parece un calor que uno no está muy caliente. No, casémonos, cásese más bien si se la pasa con ese fuego. Pero si tiene el don de contenerse, pues no se case. No se case. ¿Para qué? Pues porque así puede servir mejor al Señor. Mire lo que dice más adelante. Mire lo que dice el Señor. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el pastor. Perdón, el Señor. Yo pensé que era el pastor. O sea que no es mandamiento del pastor, es mandamiento del Señor. Dice que la mujer no se separe del marido, y se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa, uno dice que va a estar en las buenas y en las malas. Pero si están las buenas y no están las malas, entonces no, hay que estar en todo. O sea, no estamos pasando esto, nos prometimos, eso tiene que ser mutuo. Mire, yo sé que el matrimonio perfecto no hay. Yo le doy gracias al Señor que llevo ya con mi esposa 30 años de casado. Tenemos que perdonar muchas cosas, pero en verdad hemos superado tantas cosas porque entendimos que yo la cuido a ella me cuida a mí. Y yo la cuido a ella como si yo fuera a mí mismo, ella me cuida a mí como si yo fuera. Entonces yo estoy tranquilo porque ella me cuida como si yo fuera.
el que me cuida a mí mismo, ¿sí? Pero si ella no me cuida, entonces me toca cuidarme a mí, cuidarla a ella, entonces doble trabajo. Entonces, porque ella me cuida a mí, yo la cuido a ella, pero por responsabilidad y por amor, ¿sí? Eso no lo cumple todo el mundo. En verdad, uno tiene que tomar una decisión muy sabia cuando se va a casar. Por eso hay que terminar de leer el resto. No lo vamos a leer porque si no nos demoramos mucho. Pero como tarea, ustedes lo van a leer porque está hablando de las personas que se casan, o los que están para casarse, las solteras, Dice, más 12. Y a los demás, yo digo. O sea, si es un consejo del pastor, yo. O sea, el pastor dice, a los demás, yo digo. Y no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Siguiente. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que de otra forma son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárase. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que sea capaz. Ese es un consejo de Pablo, no del Señor. Eso es como Moisés, ¿me entiende? Por la dureza del corazón, ¿sí? Porque vamos a ver en la siguiente etapa qué es la ley. La ley, que somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Pero no podemos llegar a tocar ese tema si no se entiende esto. Sigue. Porque ¿qué sabes tu mujer si quizás hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás hará salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así se haga. Bueno, voy a resumir esto porque ya estamos de más de 50. ¿Qué quiere decir? Dios la llamó a usted no tenía fe, pero Dios lo llamó a usted cuando usted ha tenido relaciones sexuales. ¿Qué pues? ¿Sí? Que usted ya era separada, viuda, no sé. Vuelvo y digo, la unión con Cristo, escuche bien, la unión con Cristo, después de que usted cree en Jesucristo, usted se bautiza, es borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Lo mismo hago yo con mi esposa y mi esposa hace lo mismo conmigo. Cuando nos casamos, yo no le puedo pedir a ella por su pasado porque no la conocía. Ella no puede decir a mí de mi pasado porque no me conocía. Pero una vez nos casamos, comenzamos a vivir una vida nueva y de ahí en adelante yo soy responsable de ella y ella de mí. ¿Me comprende? Nosotros perdonamos, olvidamos. No perdonamos porque yo no tengo nada que perdonarle porque no me agredí a mí ni a ella. Estoy hablando humanamente, no bíblicamente. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra cosa. Pero como nosotros no nos encontramos en el estado original de pureza, de pronto porque la mujer ya tuvo relaciones o el hombre ya tuvo relaciones, porque la mujer ya se separó, porque ya se divorció, digo yo, que creo que también es lo que entiendo del Señor, entiendo en el Evangelio, que de la manera que Dios lo llamó, así permanezca. Si no se quiere casar, no se casa. Mejor es que no se case otra vez. Si se envió y no se quiere casar, no se casa. Pero si de pronto piensa que se debe casar porque está ardiendo, cásese. No hace mal. Y si usted tiene una hija que es virgen y no la quiere en matrimonio, pues que no se case. Pues sería bueno, porque al no servir a un hombre puede servir mejor al Señor. Y si la mujer que ya es libre del marido, pues hombre, pues así sirve mejor al Señor, no tiene que servir al marido, y viceversa. Para los que sirven al Señor, ¿me comprende? Eso es por la obra. Pero si cada uno tiene un deseo, pues dice la Biblia que unos que no se separen, otros que si son casados no se separen. Acabamos de que el Señor dice que no se separe al creyente. Los incrédulos se separan y sí, o sea, yo no puedo creer que un pastor se separe. Yo no puedo creer, porque pues tiene la palabra, tiene el mandamiento, tiene la responsabilidad, tiene moral con Dios, que le dijo que que el Señor dijo, el Señor. Es que ¿qué otra? ¿Dónde más dice? Ahí dice, manda el Señor, no yo, que no se separe. Si ya quiere desobedecer, pues él tendrá que. ¿Por qué? Porque tiene que amar a su cuerpo como Cristo amó a su iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 21, capítulo 5. Efesios, vamos con eso. Efesios capítulo 5. Estamos hablando de la primera etapa de los creyentes, ¿sí? Pero para que no tenga condenación, la semana entrante es muy importante la prédica. 21, estamos hablando de los creyentes. Efesios 5, 21. Someteos los unos a los otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo se da cuenta que eso es para los creyentes? Es que uno que no es creyente, si no se sujeta al Señor, pues mucho menos al marido o a la esposa. Es que el que entiende que es sujetarse al Señor. ¿Por qué sujetarse al Señor? Quiere decir que ya no hace lo que quiere. ¿Quién es el dueño de usted? No, Jesús.
Jesús lo compró con su sangre. Usted se iba a ir a la basura, al infierno, pero Dios dice, no, tranquilo, yo lo rescato, yo pago por usted con mi sangre, ya no lo culpo de pecado y sea mío. Unámonos los dos en santo matrimonio a través del bautismo en agua y el Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos en agua y en Espíritu, nos estamos uniendo y comprometiendo a Él. ¿Para qué? Para que entendamos que las nupcias con el Señor es el bautismo en agua. El bautismo en agua es el cuchillo que corta con el pasado, pero también es el pegante que me une a Cristo. ¿Me comprende? Cuando uno entierra con Jesús, cuando uno bautiza, uno sumerge en el agua para que sumerja todo el pasado, y cuando sale comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Comienza una vida nueva. O sea, usted no, si el diablo le recuerda su pasado, usted dígale, no, yo también le recuerdo su futuro. El que sea para el infierno es usted. Yo por lo pasado ya no pago, ya pagó el Señor. Yo ahora soy responsable de aquí en adelante. El Señor le entrega ¿cómo se dice? El timón de su barco a usted después de que sale del agua. Por eso la semana entrante tiene que ser muy pendiente. Y la otra, que usted puede morir, puede adulterar y puede fornicar y puede separarse de Dios, cometer pecado espiritual. Estamos hablando de la primera etapa, que es nuestra vida como cristianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una apología el matrimonio en este mundo con el matrimonio con el Señor. Porque verdaderamente el hombre, Dios planeó en la institución del matrimonio y de la familia para que podamos entender que Dios es Padre, que Él es Hijo, que nosotros podemos llegar a ser hijos, que Él llega a ser nuestro Padre, que Él es nuestro esposo, que Él es nuestro amo y nosotros su siervo. Todo es parábola de la verdad. Entonces estamos en la primera etapa, que después de que uno se casa o se une a Jesús, uno ya no va a adulterar ni a hacerle infiel a Él, como así tampoco le gustaría que su mujer o su esposa fuera infiel. ¿Es así o no es así? Claro. Entonces dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Y por qué la cabeza? ¿De dónde salen los pensamientos? De Jesús. ¿De dónde salen los mandamientos? De Jesús. ¿Y cómo se mueve el cuerpo? Pues de acuerdo a lo que dice la cabeza. Entonces si le duele, si la cabeza dice, me duele la rodilla, usted dice, no, mejor me rasco la nuca, que está la mano rascando de la nuca, pero la cabeza quieres que rasque la cabeza, la pierna. Entonces Dios haga esto, no, yo mejor hago esto. Pero ¿cómo así? Entonces el que manda es el Señor. Es una apología del matrimonio, que estén sujetos unos a otros, que si el marido diga una cosa también lo respete. Bueno, eso va a terminar diciendo, lo dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, la mujer, ya, hablen de ellos también, hablen de ellos. Espere, el pedazo. La mujer haga esto, pero el hombre también. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, o sea, pura. ¿Entiende que ahorita sí la palabra pura? Puro y adulterio. Puro es que ya no permitió entrar algo, con lo que comenté, que diciendo que es alterar o eliminar la calidad de la pureza. Una mujer pura es la iglesia pura es la que no permite que entren las doctrinas, las falsas doctrinas, y que lo alejan del Señor, y que finalmente le hace cometer pecado espiritual. Pero como esto es una apología, entonces tenemos que hablar del matrimonio, que verdaderamente en nuestro matrimonio, nuestra vida es una parábola de la verdad. Pero si lo logramos cumplir, nos va mejor. A mí me va muy bien con mi esposa en matrimonio. ¿Por qué? Porque este mandamiento, aunque yo sé que no me condenaría, me hace tener una muy buena vida en este mundo familiar, contentos, vivimos dichosos, salimos a pelearnos, a pasear, no peleamos, dejamos, ¿a qué horas peleamos? No, cuando volvamos, después peleamos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay que hacerse la vida también chévere. Y bueno, trata uno de llevárselas de una manera a la otra, para no tener que mirar, él está más joven. Sí, yo también fui joven, yo también tuve 20 años. Usted no crea que no tiene, una etapa sus canas también. Entonces no hay que mirar que el pasto verde no es el que está enseguida, sino que yo también tengo mi jardín que cultivar. Tengo que cultivar mi esposa, tengo que cultivar mi esposo, y no ser desleal con la mujer que Dios me dio después del matrimonio en Cristo, ¿sí? Si no se había casado en Cristo, pero está casado, pero conoció a Cristo, siga con ellos. ¿Por qué? Es bueno. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres
como a sus carros, como a sí mismo, como a sí mismo. Si a usted le duele la muela, haga cuenta que cuando ella le duele es como si le doliera a usted, si le duele la pierna es como si le doliera a usted, si le falta algo es como si le faltara a usted. Lo mismo, como a sí mismo. Es que el matrimonio debe ser, en verdad, debe ser muy bacano. Para que si uno se case y no va a vivir esto, no se case. Quédese así. Pero si usted cree que puede vivir con eso, consígalo. Dios permita, Señor, yo oro por mis hijas para que consigan. Cuando una vez llegó un muchacho a pretender a Alicia, entonces decía, me decía el muchacho, ¿no? Buscando a mí como soy, la primera vez que me pidieron permiso. Entonces, es que ella es pura. Le digo, yo sé. Yo cuidaba más bien. Usted llega a hacer algo, mejor dicho. Ese día yo creo que quedó curado. Porque se fue como los moscos cuando uno espanta. Dice, por 29, yo no le dije al que se fuera ni le dije a ella que terminara, sino sensatamente, inteligentemente y sabiendo Julián a quienes dijo, no, somos agua y aceite. ¿Entendió? Es como unirme con una que no tiene espíritu, lo mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es el misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Sí ve que lo importante es la iglesia? Sino que si nosotros entendemos la relación y la unión con Cristo, pues que nos sobre toda esa sabiduría para tener unas mejores relaciones en este mundo. Que no ser desleal como no somos. El Señor no quiere que yo sea desleal. Pues yo, ¿por qué voy a ser también desleal? No solamente al Señor, sino también a mi esposa o a mi esposo. Y vamos a terminar con un versículo para que con este conectamos la prédica entrante. Vamos a terminar con 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, donde estábamos, y aquí vamos a comenzar la semana entrante, versículo 39 y 40. Aquí comenzamos. Sí. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Sí? Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. La semana entrante por eso dice que es libre de la ley. La semana entrante vamos a ser el libre de la ley y de la condenación que hay en ese mandamiento que muchos pastores usan para condenar a la iglesia. Amén. Usted está en adulterio, entonces la gente siente, sí, yo sé que puede estar haciendo cosas malas. Digo yo, según el Evangelio, le comienza a ir mal en la carne, pero que su espíritu no muera. Usted va a tener problemas y dificultades por no cumplir la ley de Moisés, porque la ley es para la carne, pero la ley espiritual, esa sí es un problema. A esa llegaremos en la tercera predicación acerca del adulterio, ¿sí? La segunda es cómo ser libre de la ley que lo condena a usted, para que usted pueda entender que ahorita tenemos paz para con Dios y que cualquier acto de la vida de la carne ha sido perdonado y puede ser perdonado con tal de que esté en el Señor. Amén. Vamos a orar para recibir de una vez Santa Cena. Padre Dios, te damos gracias porque tú nos das tu palabra que nos guía y nos orienta. Bendice a cada uno de los hermanos que están en Cristo Jesús y que también entienden que la unión contigo es que si tú nos uniste, Señor, si Dios nos unió por medio del bautismo en agua y por medio del Espíritu y por medio del Evangelio, que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor. Así como cuando también nos unimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, que también nada ni nadie altere el matrimonio, para que ningún hombre repudie a su mujer, ni la mujer repudie a su marido, sino que cada uno pueda conservar el estado de pureza en el matrimonio cuando se prometieron ser fieles hasta la muerte. Bendice a cada matrimonio hoy representado para que les dé sabiduría de tomar decisiones que pueden afectar su vida en este mundo y también su vida espiritual. Ayúdalos para que no tengan oprobio, Señor, por causa de la ley. Permíteles que la semana entrante puedan entender y ser libres de cualquier oprobio y de cualquier acusación que el enemigo les quiera hacer por causa de su conducta en este mundo. Bendícenos, por favor, para que podamos tomar Santa Cena, recordando que tenemos un pacto, una alianza, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero es la condenación para los que viven conforme a la carne, pero no hay condenación para los que vivimos conforme al Espíritu. Así que ayúdanos
para que al comer el pan recordemos tu palabra, que alimenta y nos da fuerza y ánimo y valor para tomar las decisiones, y tu sangre, que nos hace libres del oprobio. Bendice a cada uno de los hermanos que se ha unido a ti, para que ni lo alto, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos pueda separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.